Saludo fraterno, agradecido por la invitación a participar en este curso sobre libertades académicas que está organizado fundamentalmente por Aula Abierta, pero también que participan los organismos de derechos humanos de mi universidad, la Central, la Universidad de los Andes y la Universidad del Zulia. El caso que voy a narrar es precisamente un caso personal. Es bastante complejo y me voy a enfocar específicamente el tema de libertad académica y libertad de expresión como me ha sido solicitado. Vamos a ver, la situación de hecho deriva de tres actuaciones específicas en un momento histórico que tuve. La primera está relacionada con la coordinación de un equipo multidisciplinario de profesores de diversas universidades del país que determinó el fraude masivo, sistemático y de alguna forma integral que se aplicó en el referéndum revocatorio del presidente de la República en la temprana década pasada. El segundo aspecto tiene que ver con la defensa de trabajadores, fundamentalmente de la Asamblea Nacional, funcionarios públicos que habían sido lesionados en sus derechos y también en los jubilados de dicha institución. Y el tercer aspecto tiene que ver con una actividad también en defensa del problema ambiental, fundamentalmente los derrames petroleros y el tema minero, el tema carbonífero. Eso me colocó en una situación de exposición, que también se complementaba con otra actividad interesante, que era mi carácter de columnista fijo de un periódico, Así es la Noticia, que tenía una columna que abría significa, era la noticia principal de los días viernes, que era el día de mayor circulación del periódico, lo que implicaba que las noticias que se planteaban en esa columna tenían una connotación en el resto de los medios de comunicación social. Específicamente en un trabajo que se refería a la Asamblea Nacional, del cual tenía conocimiento directo en virtud de mi carácter de abogado de los jubilados, de los sindicatos y en general de los trabajadores de la Asamblea Nacional, se indicó sobre la base de dos informes. Un informe era de la Superintendencia de Cajas de Ahorro, en el que se especificaba la Comisión de Irregularidades, por quien en ese momento era el presidente de la Asamblea Nacional. Por supuesto, yo lo que hice fue, sin ningún comentario, citar textualmente en el contexto de esa columna el informe. El informe partía de las irregularidades, describía muy someramente cómo era, por razones de espacio no podía publicarlo todo, y eso originó una acción penal, pero fue una acción penal atípica, porque, y aquí quiero citar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, me voy a permitir citarla para evitar segundas interpretaciones. De acuerdo a la Comisión Interamericana y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso que fue decidido finalmente el año pasado y que establece nuevos estándares en el esquema de la libertad de expresión, ellos indicaron que ese caso, el particular Álvarez Ramos, fue el origen de una estrategia que se identifica con un contexto de criminalización de líneas editoriales disidentes. ¿Qué significa esto? Bueno, que no se podía analizar la situación simplemente por la columna o por el artículo, sino que dada la actuación en diversas áreas, y entre ellas la temática académica de coordinación de profesores, entre otras la parte de defensa de derechos humanos, entre otras el tema de los derechos ambientales, ese mecanismo de utilizar un tribunal era un mecanismo que lo que estaba persiguiendo era censura o autocensura. Esto tiene mucha relevancia porque me voy a permitir algunos elementos breves. En primer lugar, a mí me dictan prohibición de salida del país. Al día siguiente que regreso de Colombia, de dar una conferencia en la Universidad Sergio Alboreda sobre el tema del fraude electoral en Venezuela.
muy coincidente. Al mismo tiempo coincidió con un recurso contra la ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, que fue la que originó toda esta situación actual en la cual el órgano judicial superior es una ficha de un partido político y de un régimen que no vale la pena describir. En otro sentido y en otro contexto también, la idea era tratar de desprestigiar a la persona para que los señalamientos de fraude no tuvieran incidencia. Entonces se mezclaba lo político, lo académico, lo profesional y el tema comunicacional. Esa es la situación, de hecho, que se plantea. Ahora, ¿qué pasa? La consecuencia fue una condena penal. Me condenaron a 3 años de presidio, pero más que la condena penal en sí misma, estuvo vinculado con las consecuencias de la misma. Es decir, por una parte, más allá de los 3 años, estuve inhabilitado políticamente un largo tiempo. Por otra parte, hubo una prohibición de salida del país al inicio del proceso y muchos años después de culminado el mismo y culminada el cumplimiento de la sentencia. Es decir, la prohibición de salida del país estuvo en el orden de unos 8 años. El otro tema es un tema que nos interesa mucho porque la pregunta es, ¿qué interés podía existir de inhabilitar a un profesor universitario en el ejercicio de todos sus derechos vinculados a su vida académica? ¿Cuáles eran los derechos de la vida académica? El derecho a no participar en los procesos internos de la universidad, el derecho a estar debidamente asistido socialmente por nuestro organismo de la Universidad Central de Venezuela, que es muy eficiente en ese tema, y en general me sacaron del registro del claustro universitario, a pesar de que yo soy profesor titular desde hace muchos años. Y el otro tema es que inclusive los derechos que derivaban de mi condición de profesor fueron borrados absolutamente. Aquí intervino lo siguiente, fíjense, como pareciera un caso tonto, pero aquí intervino el fiscal general de la República, intervino el Consejo Nacional Electoral, intervinieron por supuesto el Poder Ejecutivo, a través de los órganos que crearon una campaña para justificar esos actos. Y además intervino la Asamblea Nacional. Yo intenté un recurso de amparo, en aquel tiempo todavía había algunas brechas, ante la sala electoral para rehabilitar mis derechos académicos. Y la sala electoral extrañamente declaró con lugar la decisión, ordenándole al Consejo Nacional Electoral y ordenando a los organismos de la universidad que se me restituyeran mis derechos. Pero vino la última intervención, que fue la del Contralor General de la República, que acudió a la Sala Constitucional sin tener ningún carácter, sin tener ninguna condición ni legitimidad, e intentó la nulidad de esa sentencia por vía del recurso de revisión constitucional. Y la Sala Constitucional anuló la sentencia, ratificando la inhabilitación de mis derechos académicos. Esto es simplemente un contexto que refleja algo que ya se ha hecho común en Venezuela. ¿Qué es lo común? Bueno, utilizar a los tribunales de justicia como mecanismo de mediación, de censura a las personas que pretenden utilizar los medios como canal libre, porque es un canal libre para transmitir información, que implica doble derecho. Primero, el derecho a transmitir información del comunicador, el derecho del medio a comunicar, pero también es el derecho que tiene la sociedad de recibir la información. De manera que en el contexto interamericano se ha dicho con absoluta claridad que para la democracia es fundamental la existencia de prensa y medios libres. 2, todas las actividades políticas y especialmente de los partidos y los candidatos tienen como basamento, resorte, esa libertad de expresión, y los medios le permiten transmitir un mensaje
para que la sociedad forme criterio y pueda decidir. El tercer elemento es que los medios de comunicación son en cierta forma un mecanismo de control vertical del poder, porque a través de los medios se conocen las gestiones, se controlan a los funcionarios, y que un funcionario público, por el hecho de serlo, está sujeto a un examen o una verificación permanente por parte de la sociedad, y que solamente en casos absolutamente excepcionales, cuando se trata de una real malicia, cuando lo que se pretende es causarle daño al funcionario, atentar sin ninguna base ni fundamento contra su reputación, se puede admitir algún tipo de acción contra el medio o contra el comunicador. Lo que pasa es que también es criterio del sistema interamericano ratificado en la sentencia de Álvarez Ramos, debe de considerarse que no proceden acciones penales, sino acciones civiles en este contexto. Ya para concretar, lo interesante fue que este caso se asumió por parte del sistema interamericano para retomar y consolidar su doctrina regional sobre el tema, y estableció el triple estándar o el estándar tripartito, en el cual se establecen cuáles son las únicas excepcionales posibilidades de accionar contra comunicadores sociales y contra medios de comunicación social. La libertad de pensamiento y expresión son fundantes en el sistema político. La libertad de pensamiento se traduce en la libertad de expresarlo y de transmitirlo, y el derecho del otro a recibir la información. Y esto es fundamental en la temática académica de las libertades educativas, porque nosotros no podemos cumplir nuestra misión sin tener libertad de cátedra, sin tener autonomía en el contexto de la universidad. Sin dejar de olvidar que el tema específico de la libertad de cátedra y la autonomía universitaria fueron fundantes en el nacimiento de la democracia occidental. Muy agradecidos a todos, y espero que de alguna forma haya podido orientar a través de esta participación con ustedes. Saludos fraternos.